Existe una posibilidad incómoda que está siendo discutida cada vez más seriamente por la ciencia moderna. ¿Y si el tiempo no existiera de la forma en que lo imaginamos? Porque mientras los físicos intentan entender universos paralelos, las computadoras cuánticas comienzan lentamente a salir de los laboratorios. Y las inteligencias artificiales ya crean materiales que quizá permitan construir pequeños soles artificiales aquí en la Tierra. Al mismo tiempo, las neuronas artificiales empiezan a conversar con cerebros vivos y los robots humanoides dan un paso más hacia dentro de la vida humana. Tal vez la realidad esté a punto de volverse mucho más extraña de lo que la ciencia ficción imaginaba. Vamos a entender todo eso y algunas tecnologías más después de la viñeta. ¿Y si te dijera que el ahora quizá no existe? Para parte de la física moderna, pasado, presente y futuro pueden estar ocurriendo simultáneamente en una especie de bloque eterno. Albert Einstein ya decía que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión tercamente persistente. Pero en 2026, esa discusión dejó de ser únicamente filosófica. Entre chips cuánticos de Google, cristales de tiempo y científicos intentando enviar información al pasado, la ciencia comienza lentamente a admitir algo incómodo. Quizá el tiempo no sea exactamente lo que imaginamos. Tal vez sea una construcción de la mente y nosotros estemos aprendiendo a manipularlo. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué percibimos el tiempo de manera lineal? Científicos como Robert Lanza, a través de la teoría del biocentrismo, defienden que el tiempo no es algo que sucede allá afuera en el universo, sino un proceso ligado directamente a la conciencia. Sin un observador, el universo existiría únicamente como una gigantesca sopa de probabilidades, donde todo ocurre al mismo tiempo. Y si eso fuera verdad, entonces la sensación de pasado y futuro quizás sea solo una interfaz biológica creada por la mente humana para organizar la realidad. Y es aquí donde las cosas empiezan a cruzar la frontera entre filosofía y tecnología. Una de las experiencias más curiosas viene de Google Quantum AI, que recientemente volvió a llamar la atención al estudiar los llamados cristales de tiempo. La idea parece absurda a primera vista. A diferencia de la materia común, estos cristales logran oscilar continuamente sin consumir energía de la forma tradicional. En otras palabras, rompen algo que la física siempre trató como casi sagrado, la simetría del tiempo. Y eso no quedó solo en la teoría. En 2026, investigadores como Darrell Seligman y equipos de físicos en Innsbruck presentaron simulaciones que involucraban dos dimensiones temporales coexistentes simultáneamente. El objetivo no es construir una máquina del tiempo cinematográfica, al menos por ahora. La apuesta real está en la computación cuántica. La hipótesis es que futuros procesadores pueden explorar fenómenos de retrocasualidad, realizando ciertos cálculos de manera tan inusual que, en teoría, el resultado parecería influir en el propio pasado computacional del sistema. Parece locura, pero parte de la física cuántica ya trabaja seriamente con esas probabilidades matemáticas. Y mientras Google explora el tiempo a nivel microscópico, otro científico intenta atacar el problema en una escala mucho mayor. El físico Ronald Mallet de la Universidad de Connecticut pasó décadas trabajando en una posible máquina del tiempo basada directamente en las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Su experimento involucra láseres circulando en anillo para intentar curvar el espacio-tiempo a través de la propia luz. La lógica es relativamente simple, aunque las consecuencias sean absurdas. Según los cálculos de Mallet, si logras deformar el espacio lo suficientemente intenso, también puedes deformar el flujo temporal, creando una especie de bucle. Y lo más curioso es que Mallet no habla necesariamente de enviar personas al pasado. La primera aplicación teórica sería mucho más modesta y aún así revolucionaria: transmitir información hacia atrás en el tiempo, hasta el momento en que la máquina fue activada. Si algo así algún día funcionara, la propia idea de memoria casualidad
vida y historia tendría que ser reescrita. Y quizá todo eso se conecte con una de las interpretaciones más extrañas de la física moderna, el llamado universo en bloque. Según esta visión, todos los momentos de tu vida ya existen simultáneamente dentro de una estructura cuatridimensional fija. El pasado no ha desaparecido, el futuro no ha sido creado todavía, todo simplemente ya está ahí. Científicos como Max Tegmark del MIT sugieren que la conciencia humana funciona casi como el haz de una linterna atravesando ese bloque. Nosotros iluminamos solo un punto a la vez, creando la sensación de movimiento temporal. Y si esa interpretación fuera correcta, viajar en el tiempo quizá no se trate de construir máquinas capaces de mover el cuerpo entre épocas. Tal vez se trate de alterar percepción, conciencia o acceso informacional dentro de una estructura donde todos los momentos coexisten permanentemente. El futuro en ese caso no estaría llegando, ya existiría. Y al final, quizá la ciencia esté descubriendo lentamente que el tiempo no es el guión de la realidad, sino únicamente el escenario donde la conciencia interpreta la existencia. ¿Y tú? ¿Puedes imaginar un universo donde ayer y mañana son solo lugares distintos dentro de la misma estructura eterna? Tal vez la pregunta más importante no sea si el tiempo existe, sino si fuimos nosotros quienes aprendimos a verlo de esta manera. Y quizá no sea coincidencia que justamente ahora la computación cuántica esté comenzando a salir de los laboratorios experimentales para entrar en el mundo real. ¿Y si cada pequeña decisión de tu vida creara una nueva versión de ti en otro universo? No como metáfora, sino como consecuencia real de la física cuántica. Sí, sé que parece guión de una película, pero esa es justamente la idea defendida por el físico de Oxford, Vlatko Vedrov. Según él, la interpretación popular sobre el llamado efecto del observador podría estar completamente equivocada, y quizá la conciencia humana no tenga ningún poder especial sobre la realidad. Durante décadas, mucha gente interpretó la mecánica cuántica de la siguiente manera. Las partículas existen en múltiples estados al mismo tiempo hasta que alguien las observa. En ese momento, la realidad elegiría un único resultado. De ahí surgieron varias ideas casi místicas sobre la conciencia creando el universo. Pero Vedrov argumenta que la física no apunta exactamente hacia eso. Según él, el colapso cuántico no ocurre porque una mente consciente observó algo. Ocurre porque hubo interacción física, cualquier interacción. Y un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo. Imagina un fotón golpeando tus lentes oscuros. Ese fotón puede atravesar la lente o reflejarse en ella dependiendo de varias condiciones cuánticas. Solo que no se queda esperando a que tú percibas el resultado para decidir qué hacer. La interacción ya ocurrió antes incluso de que tu conciencia entrara en la historia. Pero ahí viene la parte realmente extraña. Según Vedrov, el tú que recibe ese fotón no es exactamente el mismo tú que no lo recibió. En algún nivel cuántico, esas posibilidades continúan existiendo simultáneamente en caminos distintos de la realidad. Y cuando expandes eso a todas las interacciones microscópicas que suceden cada segundo, la idea se vuelve casi imposible de imaginar. Cada elección, cada movimiento, cada partícula interactuando con otra podría generar pequeñas bifurcaciones constantes. No necesariamente creando universos cinematográficos totalmente diferentes, sino versiones ligeramente distintas de la realidad surgiendo todo el tiempo. Es como si la existencia estuviera constantemente ramificándose en infinitas posibilidades paralelas. Sí, básicamente lo que él dice es que versiones tuyas y mías pueden existir en universos paralelos y pueden influir en nuestra realidad aquí. Y quizá lo más incómodo sea darse cuenta de que en esa interpretación tú no serías exactamente el centro de la realidad, serías solo una de las innumerables versiones posibles atravesando una secuencia específica de eventos cuánticos. Vedrov compara esto, de cierta forma, con el famoso experimento del gato de Schrödinger. Mientras no haya interacción suficiente para definir un estado, múltiples posibilidades coexisten al mismo tiempo. La diferencia es que en este caso, el gato también serías tú. Y eso inevitablemente levanta una pregunta extraña sobre identidad. Si existen incontables versiones tuyas surgiendo a cada instante en diferentes ramificaciones de la realidad, ¿cuál de ellas es el tú verdadero? Tal vez ninguna, o quizá todas lo sean. Porque cuanto más evoluciona la física cuántica, más empieza a levantar preguntas incómodas sobre la propia naturaleza de la realidad. China acaba de presentar una computadora cuántica llamada
Hanyuan-2. Posee 200 qubits, arquitectura de doble núcleo y, según los investigadores chinos, consume menos de 7 kilowatts de energía. Y puede parecer solo un detalle técnico hasta que te des cuenta de lo que normalmente se necesita para mantener una computadora cuántica funcionando. Gran parte de los sistemas cuánticos actuales depende de ambientes extremadamente fríos, usando estructuras complejas de enfriamiento criogénico que consumen enormes cantidades de energía. Esto sucede porque muchos qubits son extremadamente inestables y pierden sus propiedades cuánticas fácilmente al interactuar con el entorno. El Hanyuan-2 intenta resolver ese problema siguiendo otro camino. En lugar de utilizar iones aprisionados o circuitos superconductores, como muchas computadoras cuánticas tradicionales, fue construido usando tecnología de átomos neutros, y eso cambia bastante las cosas. Como estos átomos no poseen carga eléctrica, el sistema se vuelve más eficiente energéticamente y requiere mucha menos infraestructura extrema de enfriamiento. Según los desarrolladores, la máquina logra operar usando únicamente un sistema relativamente compacto de enfriamiento con láser. Y quizá la parte más interesante esté justamente en la arquitectura de doble núcleo. En la práctica, el Hanyuan-2 funciona como dos procesadores cuánticos interconectados trabajando simultáneamente. Los dos núcleos logran dividir tareas computacionales entre sí e incluso ayudar en la detección y corrección de errores durante el procesamiento. Puede parecer sencillo comparado con el mundo de las supercomputadoras tradicionales, pero dentro de la computación cuántica esto representa un desafío enorme, porque uno de los mayores problemas del sector hoy no es solo aumentar el número de qubits, es conseguir mantener estabilidad y confiabilidad mientras esos qubits interactúan entre sí. Y es exactamente ahí donde la industria enfrenta dificultades. Investigadores de todo el mundo aún están lejos de controlar millones de qubits de manera estable. Por eso muchas empresas comenzaron a abandonar temporalmente la idea de máquinas gigantescas y pasaron a enfocarse en sistemas más pequeños, pero más utilizables en el mundo real. Hanyuan-2 parece seguir exactamente esa filosofía. En lugar de perseguir números absurdos de qubits, los investigadores chinos decidieron priorizar estabilidad, eficiencia energética y aplicaciones industriales más prácticas. Según la prensa estatal china, indicadores importantes ligados a confiabilidad y vida útil de los qubits ya alcanzaron niveles considerados de clase mundial. Durante mucho tiempo, la computación cuántica fue vendida casi como una promesa futurista distante, pero ahora algunos países comienzan lentamente a transformar esos sistemas en infraestructura tecnológica real. Y quizá lo más extraño sea darse cuenta de que mientras intentamos entender la realidad, también comenzamos lentamente a recrear el propio cerebro humano en laboratorio. La tecnología moderna siempre intentó imitar el cerebro humano usando máquinas que, en el fondo, siguen funcionando de manera completamente distinta a él. Las computadoras tradicionales dependen de miles de millones de transistores rígidos organizados de forma extremadamente precisa y consumiendo cantidades crecientes de energía para manejar inteligencia artificial cada vez más compleja. Pero el cerebro humano opera de otra manera. Es flexible, tridimensional, adaptable y formado por neuronas que constantemente cambian sus conexiones y patrones de actividad. Y es precisamente por eso que científicos de todo el mundo han estado intentando crear una nueva generación de hardware inspirado directamente en la biología. Investigadores de la Universidad Northwestern dieron un paso importante en esa dirección. El equipo desarrolló neuronas artificiales flexibles capaces no solo de imitar señales cerebrales, sino también de interactuar directamente con neuronas vivas. Hasta hoy, muchos sistemas llamados neuromórficos solo simulaban comportamiento neural matemáticamente. Lo que estos investigadores hicieron fue crear dispositivos físicos capaces de producir impulsos eléctricos extremadamente similares a las señales reales usadas por el cerebro humano. Y las pruebas fueron aún más impresionantes cuando los científicos conectaron esas neuronas artificiales a tejido cerebral vivo de ratones. Las señales generadas artificialmente lograron activar circuitos neuronales reales. En la práctica, células biológicas respondieron a los impulsos creados por la máquina. Lo más interesante es la forma en que esto fue construido. En lugar de usar chips rígidos de silicio tradicionales, los investigadores desarrollaron tintas electrónicas hechas de materiales como grafeno y disulfuro de molibdeno. Usando impresión por aerosol, depositaron esos materiales sobre superficies flexibles para crear dispositivos mucho más cercanos a la arquitectura orgánica del cerebro. El resultado fue algo bastante inusual. Neuronas artificiales
artificiales capaces de producir diferentes patrones de disparo, ráfagas y señales continuos semejantes a las observadas en sistemas biológicos reales. Esto no solo acerca la electrónica al cerebro, sino que también puede cambiar la propia forma en que pensamos la computación. Porque hoy la inteligencia artificial enfrenta un problema creciente de consumo energético. Cuanto más datos procesan los modelos, mayor se vuelve la necesidad de energía, servidores e infraestructura computacional gigantesca. El cerebro humano, en cambio, opera consumiendo algo equivalente a una lámpara débil. Por eso existe una carrera silenciosa para crear sistemas computacionales más parecidos a redes neuronales biológicas reales, capaces de aprender y procesar información de manera mucho más eficiente. Solo que la inteligencia por sí sola ya no parece suficiente. El desafío ahora es lograr que las máquinas existan naturalmente dentro de nuestro mundo físico. Figure presentó recientemente su nueva demostración del sistema Helix Cube. Por primera vez, los humanoides Figure 3 fueron mostrados reorganizando una habitación entera de manera autónoma y coordinada. Y lo más impresionante no es el orden en sí, sino la forma en que sucede. Normalmente, los sistemas con múltiples robots dependen de algún tipo de controlador central que les dice exactamente qué debe hacer cada máquina. Un servidor distribuye tareas, sincroniza movimientos y evita conflictos. Pero Figure afirma que aquí no existe un jefe controlando todo. Cada robot opera como un agente independiente. Se observan mutuamente usando únicamente sus propias cámaras y infieren la intención del compañero prácticamente en tiempo real, de manera semejante a lo que dos humanos hacen cuando cargan un objeto juntos sin necesidad de hablar constantemente. Y eso cambia bastante las cosas, porque el sistema Helix Cube fue creado justamente para sustituir miles de líneas de programación manual por un modelo unificado de visión, lenguaje y acción. En lugar de depender de reglas fijas para cada situación posible, los robots aprenden a reaccionar directamente al entorno. En la práctica, comienzan lentamente a desarrollar algo cercano al comportamiento adaptativo. La demostración lo muestra de manera muy clara. En uno de los momentos más curiosos, uno de los robots transfiere el peso del cuerpo a una sola pierna mientras usa la otra para presionar el pedal de un bote de basura. Parece un detalle simple hasta que percibes el nivel de equilibrio, cálculo corporal y adaptación dinámica necesario para hacerlo sin caer. Los robots también abren puertas usando coordinación corporal completa, reorganizan objetos en el aire y enfrentan uno de los mayores pesadillas de la robótica moderna, los tejidos. Hacer una cama parece banal para un ser humano, pero para una máquina, un edredón es prácticamente caos físico puro. El tejido cambia de forma constantemente, se dobla, se desliza y crea patrones imprevisibles en tiempo real. Así que los robots necesitan recalcular continuamente tensión, posición y movimiento mientras manipulan el material juntos. Y quizás sea justamente ahí donde la demostración se vuelve realmente importante, porque durante años la industria de la robótica se enfocó principalmente en ambientes industriales altamente controlados, fábricas organizadas, objetos estandarizados y tareas repetitivas. Pero una casa común es completamente diferente. Es imprevisible, desorganizada y llena de pequeñas situaciones ambiguas que los humanos resuelven sin pensar. Y enseñar a las máquinas a sobrevivir en ese caos doméstico quizás sea uno de los mayores desafíos de la inteligencia artificial física. La propia Figure ya habla abiertamente de transformar esos humanoides en productos domésticos rentados mensualmente, casi como un coche por suscripción. La idea sería ofrecer asistencia continua dentro de casa las 24 horas del día. Pero incluso el CEO de la empresa admite que todavía supervisa a los robots cerca de sus propios hijos mientras la tecnología evoluciona. Y eso dice mucho sobre el momento actual de la robótica, porque por primera vez el desafío ya no parece ser hacer que los robots se muevan, sino lograr que las máquinas convivan naturalmente dentro del espacio humano sin parecer completamente artificiales. Y detrás de estos humanoides cada vez más naturales existe una ingeniería que comienza lentamente a imitar incluso la anatomía humana. Existe una diferencia enorme entre ver a un robot caminando en una demostración y entender lo que realmente existe detrás de esa máquina. Recientemente, Foundation Robotics divulgó los videos más detallados jamás hechos sobre el Phantom MK1, su humanoide de última generación. Y a primera vista todo parece extremadamente futurista. Robots sofisticados, manos inspiradas en la anatomía humana y una narrativa casi cinematográfica sobre el futuro de la automatización. Pero
Pero cuando comienzas a mirar los bastidores, percibes algo mucho más interesante sucediendo. En uno de los videos, el CEO, Sanket Pathak, conduce una visita por la llamada RoboFactory One, la sede de la empresa en San Francisco. Y el detalle más curioso es que, a pesar de la estética futurista, gran parte de la construcción de los robots aún ocurre manualmente. Phantom Mk1 posee cerca de 500 piezas exclusivas. Técnicos aparecen montando engranajes manualmente, encajando componentes mecánicos pieza por pieza y soldando partes electrónicas casi como en un taller artesanal de alta tecnología. Y quizá eso revele una realidad poco discutida de la carrera de los humanoides, porque detrás de las demostraciones impresionantes en las redes sociales, muchas de esas empresas todavía están en una fase casi experimental de fabricación. El futuro parece extremadamente avanzado en la cámara, pero en los bastidores aún existe mucho trabajo humano sosteniendo todo. Aún así, Phantom Mk1 llama la atención por algunos detalles técnicos importantes. La estructura de las piernas utiliza varillas de titanio desarrolladas para soportar las vibraciones constantes de la locomoción bípeda. La cabeza integra 6 cámaras diferentes para ofrecer un campo de visión cercano a los 360 grados, y el corazón mecánico del sistema está en algo llamado actuadores cicloidales. Esos actuadores ofrecen una eficiencia energética mucho mayor que los sistemas tradicionales y también permiten algo extremadamente importante: sensibilidad física. En otras palabras, el robot logra sentir fuerzas externas de manera mucho más precisa, volviendo movimientos y interacciones más naturales y seguras. Pero la parte más fascinante, en mi opinión, está en las manos. El proyecto utiliza tendones artificiales inspirados directamente en la musculatura humana. En lugar de colocar motores dentro de los dedos, los actuadores se ubican en el antebrazo, jalando tendones internos exactamente como sucede en el cuerpo humano. Foundation Robotics afirma que pretende producir miles de esos robots ya en 2026. Pero quizá la mayor transformación tecnológica de nuestra era no esté únicamente en los robots, sino en el intento de construir una civilización capaz de dominar nuevas formas de energía. Existe un problema silencioso que impide que la energía de fusión nuclear se convierta en realidad a gran escala. Y curiosamente no está exactamente en la física de la fusión, sino en los materiales. Porque crear un pequeño sol artificial dentro de un reactor significa exponer metales a temperaturas absurdas, radiación extrema y estrés continuo durante años. Y la mayoría de los materiales simplemente no logra sobrevivir a eso sin deformarse, agrietarse o perder resistencia. Pero ahora científicos del Laboratorio Nacional de Ames en Estados Unidos creen haber encontrado una nueva forma de acelerar drásticamente esta búsqueda. Y esa forma involucra inteligencia artificial. El equipo desarrolló una herramienta llamada DuctGPT, una IA diseñada específicamente para descubrir nuevas aleaciones metálicas para reactores de fusión nuclear. Y según los investigadores, el sistema logra reducir un proceso que normalmente tomaría meses a solo unas horas. Y eso puede terminar cambiando mucho más que solo la fusión nuclear. Porque en el momento en que inteligencias artificiales comienzan a descubrir nuevos materiales, prácticamente solas, dejan de solo analizar conocimiento humano y pasan a participar directamente en la construcción tecnológica de la civilización. Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.